Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. El 25 de marzo de 1814, a las 3 de la tarde, el calor aplastaba la hacienda San Mateo con la brutalidad de un yunque al rojo vivo. La temperatura superaba los 38 grados centígrados y el aire olía a pólvora quemada, a sangre coagulada sobre tierra roja y a la madera reseca de los establos donde descansaban 1.200 kilos de pólvora, 4.000 cartuchos de fusil y las reservas de munición de todo el ejército patriota venezolano. Sin esas reservas, Simón Bolívar perdería no solo la hacienda, perdería la guerra. El subteniente Antonio Ricaurte tenía 26 años, una complexión delgada que engañaba sobre su fuerza real, y las manos permanentemente manchadas de negro por el trabajo de los últimos 6 meses reparando cañones, cargando piezas de artillería y soldando los mecanismos de disparo que los herreros de campaña no sabían componer. Era cundinamarqués, hijo de un carpintero de Villa de Leyva, y había llegado al ejército no como oficial de carrera, sino como asistente técnico de artillería. El hombre que sabía cuánto pesaba cada tipo de proyectil, qué temperatura fundía el bronce de un cañón defectuoso y cómo calcular la cantidad exacta de pólvora necesaria para volar un obstáculo sin desperdiciar ni un gramo. Esas habilidades manuales, ese conocimiento físico y concreto adquirido entre tornos y fraguas, iban a determinar el destino de una nación entera en los próximos 4 minutos. Las fuerzas realistas del comandante Cajigal y del feroz oficial Zuazola habían rodeado San Mateo durante 28 días consecutivos. 3 asaltos anteriores habían sido rechazados, pero cada rechazo costaba vidas y munición que el ejército patriota no podía reponer. En ese momento preciso, el 25 de marzo de 1814, a las 15:00 horas, el cuarto asalto realista rompió las líneas defensivas exteriores. 250 soldados españoles avanzaban hacia el edificio de los almacenes a una velocidad que los haría llegar en menos de 5 minutos. Llevaban antorchas. Su objetivo era simple: quemar la pólvora, destruir las municiones y con esa única acción, condenar al ejército de Bolívar a combatir con bayonetas contra mosquetes cargados durante las próximas semanas hasta su aniquilación total. Ricaurte recibió la orden de evacuar. Tenía caballos disponibles. Tenía tiempo suficiente para escapar. 4 soldados a sus órdenes ya corrían hacia la salida. Él, en cambio, entró al almacén, cerró la puerta desde adentro y comenzó a trabajar. Lo que sucedió en los siguientes 3 minutos y 40 segundos no fue un acto de desesperación irreflexiva ni un suicidio impulsivo. Fue el trabajo metódico, calculado y físicamente preciso de un hombre que conocía la mecánica de los explosivos mejor que cualquier otro en ese campo de batalla. Y ese conocimiento técnico, esa comprensión concreta de cómo funciona la pólvora bajo presión y calor, fue exactamente lo que hizo posible que la República sobreviviera. Ricaurte había pasado 6 meses trabajando con ese depósito. Sabía que los 1.200 kilos de pólvora almacenados en barriles de roble estaban distribuidos en 3 secciones del edificio. Sabía que si el fuego realista los alcanzaba de manera descontrolada, la explosión sería irregular, direccional hacia afuera, y probablemente no destruiría todo el almacén de golpe. Los soldados españoles podrían rescatar parte de las municiones, o peor, la explosión podría no ser suficiente para detener el avance. Sabía también, con la precisión de alguien que había cargado cañones durante medio año, que si los 3 depósitos se conectaban con una sola mecha central y explotaban simultáneamente, la onda de choque tendría un radio de destrucción de aproximadamente 80 metros en todas direcciones. Suficiente para eliminar a cualquier tropa que estuviera en el patio exterior. Suficiente para convertir el almacén en un cráter. Suficiente para que no quedara ni un cartucho que los realistas pudieran usar. Tomó las mechas de reserva que siempre guardaba en su bolsa de herramientas. 3 tramos de cordón impregnado de pólvora que él mismo había fabricado y calibrado para arder a una velocidad predecible de 30 centímetros por minuto.
Los conectó a los 3 barriles principales usando el nudo de artillería que había aprendido de su padre carpintero, el mismo nudo que usaba para asegurar las ruedas de los cañones cuando cruzaban ríos. Unió las 3 mechas en un punto central ubicado a exactamente 90 centímetros de la entrada principal, calculando que esa distancia le daría aproximadamente 18 segundos entre el momento de encender y el momento de la explosión. Tiempo suficiente para... nada. No había escape posible desde un edificio sin ventanas con la puerta bloqueada por 250 soldados que llegaban corriendo. Él lo sabía. La explosión a las 15:04 del 25 de marzo de 1814 se escuchó a 12 kilómetros de distancia. Los habitantes de La Victoria, el pueblo más cercano, dijeron que el suelo tembló como durante un terremoto menor y que una columna de humo negro y naranja se elevó a más de 200 metros sobre la hacienda San Mateo. El cráter medía 23 metros de diámetro y 4 metros de profundidad. En un radio de 80 metros alrededor del almacén no quedó nada en pie. Ni los muros, ni los árboles, ni los 250 soldados realistas del cuarto asalto, que murieron instantáneamente en la onda expansiva o en los segundos siguientes por los fragmentos de madera, piedra y metal proyectados a velocidades de varios cientos de metros por segundo. El ejército de Bolívar sobrevivió. La guerra continuó. Y lo que Ricaurte fabricó en esos 3 minutos y 40 segundos con cordón de mecha, sus manos de carpintero y su conocimiento de la física de los explosivos, salvó 4.200 vidas patriotas que habrían sido aniquiladas sin munición en las semanas siguientes. Pero para entender completamente por qué ese momento fue posible, por qué un subteniente de 26 años, hijo de carpintero, tenía las habilidades técnicas exactas necesarias para esa situación específica, hay que retroceder 18 meses hasta una fragua en Bogotá, donde todo comenzó con un problema de herraje defectuoso y un joven que se negaba a aceptar que algo no tenía solución. Antonio Nicolás Ricaurte Lozano había nacido el 10 de julio de 1786 en Villa de Leyva, un pueblo de piedra y polvo blanco enclavado en el altiplano cundiboyacense, a 2.150 metros sobre el nivel del mar, donde el frío de la madrugada rajaba las manos y enseñaba a los niños que el mundo físico era duro, literal y exigía respeto. Su padre, Marcos Ricaurte, era carpintero y ebanista, y desde que Antonio tuvo edad suficiente para sostener un formón, aprendió que los objetos tienen lógica interna, que la madera tiene veta y dirección de corte, que el metal tiene temperatura de trabajo, y que la diferencia entre un buen artesano y uno mediocre es simplemente la disposición de pensar en lo que estás haciendo, en lugar de solo hacerlo mecánicamente. A los 14 años ya fabricaba muebles que competían en calidad con los de su padre. A los 16, cuando los primeros rumores de independencia comenzaban a circular entre los criollos acomodados de Villa de Leyva, Ricaurte ya había montado su propio taller de reparación donde arreglaba no solo madera, sino cualquier objeto mecánico que le llevaran. Ruedas de carreta, palancas de molino, cerraduras de hacienda. Tenía una habilidad particular para diagnosticar el fallo de un mecanismo solo escuchándolo, identificando el sonido específico que producía una pieza mal ajustada o un engranaje desgastado con la misma precisión que un médico identifica una enfermedad por sus síntomas. Cuando estalló la Primera República de Venezuela en 1810 y el movimiento independentista se extendió por toda la Nueva Granada, Ricaurte tenía 24 años y una decisión que tomar. No era militar. No tenía experiencia en combate. No tenía entrenamiento en ninguna de las artes de guerra que los oficiales criollos habían adquirido en academias europeas o en servicio al rey. Pero tenía algo que el ejército patriota necesitaba desesperadamente y que ninguna academia podía enseñar en menos de una generación. Sabía cómo funcionan las cosas. El ejército patriota de 1811 era un desastre logístico de dimensiones épicas. Las tropas combatían con una mezcla caótica de fusiles de diferentes calibres, algunos capturados a los realistas, otros importados de manera clandestina desde Jamaica, otros fabricados localmente con calidades variables que iban desde excelente
hasta peligrosamente defectuoso. Los cañones eran aún peores. Muchas piezas de artillería patriota tenían mecanismos de disparo dañados, cureñas rotas o sistemas de elevación que no funcionaban, lo que significaba que el ángulo de tiro era fijo e impredecible. Un cañón que no puede ajustar su ángulo de disparo es básicamente inútil en terreno irregular. Y Venezuela y Nueva Granada son, casi en su totalidad, terreno irregular. Ricaurte se presentó ante las autoridades militares en Bogotá, no como voluntario de infantería, sino como técnico de artillería. Llevó consigo una carta de recomendación de 2 mercaderes de Villa de Leyva que habían visto su trabajo y una muestra física de lo que podía hacer. Un mecanismo de elevación de cañón que él había reparado usando piezas recuperadas de una rueda de molino descompuesta. El mecanismo funcionaba. El oficial que lo recibió, el capitán José María Cabal, tardó exactamente 15 minutos en darle trabajo. Durante los siguientes 18 meses, Ricaurte trabajó con la artillería patriota de una manera que ningún oficial de carrera habría concebido, porque ningún oficial de carrera tenía sus antecedentes. Cuando llegaban cañones capturados con los mecanismos de disparo dañados, él los desmontaba completamente, identificaba las piezas rotas y fabricaba reemplazos usando los materiales disponibles. En Venezuela tropical no había siempre el tipo de metal correcto, no siempre había herramientas de precisión, no siempre había tiempo. Pero Ricaurte desarrolló un sistema de improvisación técnica que combinaba su conocimiento de la carpintería, la herrería y la mecánica básica para producir soluciones funcionales con materiales locales. El ejemplo más documentado de este periodo es el caso de los 4 cañones de la batería de Carabobo, que llegaron al depósito de artillería en noviembre de 1812, con los tornillos de elevación completamente fundidos. Esos tornillos, hechos de bronce especial, eran importados de España y no había repuestos en toda la Nueva Granada. Sin los tornillos de elevación, los 4 cañones disparaban siempre al mismo ángulo, aproximadamente 12 grados, lo que los hacía inútiles para cualquier combate que no ocurriera en terreno absolutamente plano. Ricaurte tardó 6 días en fabricar tornillos de reemplazo funcionales usando bronce fundido de campanas de iglesia decomisadas y un molde de arcilla que él mismo diseñó y construyó. Los tornillos no eran perfectos. No tenían la tolerancia de los originales fabricados en talleres españoles con maquinaria de precisión, pero funcionaban. Permitían ajustar el ángulo de elevación en un rango de 0 a 30 grados, con una precisión de aproximadamente 2 grados, y eso era suficiente para poner los 4 cañones de vuelta en servicio activo. Esos 4 cañones participaron en la defensa de Bogotá 3 meses después. Esa capacidad de fabricar soluciones físicas con lo que había disponible, de pensar en términos de materiales y fuerzas y palancas y resistencias en lugar de en términos de procedimientos reglamentarios y materiales especificados, fue exactamente la habilidad que Bolívar necesitaba cuando la situación militar se volvió desesperada en 1813. La campaña admirable de ese año había reconquistado Venezuela desde Nueva Granada, en una marcha de 75 días que cubrió más de 1.200 kilómetros con un ejército que a veces tenía más voluntad que munición. Pero la reconquista fue rápida y la consolidación fue difícil. Las fuerzas realistas, ahora bajo el mando de José Tomás Boves y sus legiones infernales, contraatacaban con una ferocidad que las fuerzas patriotas no habían visto antes. Boves era diferente a todos los comandantes realistas anteriores. No era un oficial peninsular que seguía manuales de táctica europea. Era un asturiano que había vivido en Venezuela durante años, que entendía el llano venezolano desde adentro, y que había reclutado a los llaneros, los vaqueros nómadas de la sabana venezolana, con una promesa simple: libertad y saqueo. Sus legiones infernales no eran un ejército convencional. Eran 8.000 jinetes que atacaban con una velocidad y una violencia que disolvían las formaciones patriotas antes de que pudieran responder. En el campo abierto, contra la caballería de Boves, la artillería era el único factor que podía igualar la ecuación. Y la artillería dependía de Ricaurte. En enero de 1814, cuando el ejército de Bolívar se retiraba hacia Valencia perseguido por las fuerzas de Boves,
La hacienda San Mateo sobre el río Aragua se convirtió en el punto de resistencia crítico. La hacienda tenía muros de adobe de 60 centímetros de grosor que podían resistir fuego de mosquete, una posición elevada que daba ventaja defensiva, y lo más importante, era donde estaban almacenadas las reservas centrales de munición del ejército patriota. Perder San Mateo no significaba solo perder la posición, significaba perder la capacidad de continuar combatiendo. Bolívar dejó al comandante Vicente Campo Elías a cargo de la defensa con 800 hombres y ordenó explícitamente que el depósito de municiones fuera protegido a cualquier costo. Ricaurte fue asignado al grupo de defensa no como combatiente, sino como técnico responsable del depósito. Su trabajo era mantener el inventario, distribuir munición a las posiciones defensivas según las necesidades y, en caso de emergencia, determinar qué hacer con las reservas si la posición caía. Durante 28 días, entre el 25 de febrero y el 25 de marzo de 1814, San Mateo resistió 3 asaltos principales de las fuerzas realistas. El primer asalto, el 5 de marzo, fue repelido con pérdidas relativamente bajas. 47 bajas patriotas frente a estimaciones de 180 bajas realistas. El segundo asalto, el 14 de marzo, fue más serio. Los realistas llegaron más cerca del depósito y Ricaurte tuvo que redistribuir munición bajo fuego activo, corriendo 40 metros a campo abierto 3 veces para llevar cajas de cartuchos a las posiciones defensivas que se estaban quedando sin suministros. Un soldado que corría junto a él recibió un balazo en el hombro durante la segunda carrera. Ricaurte lo ayudó a ponerse a cubierto, entregó la caja de cartuchos y volvió a buscar otra. El tercer asalto, el 19 de marzo, fue el más violento. Las fuerzas realistas usaron escalas de asalto por primera vez y llegaron a los muros exteriores antes de ser rechazadas. En ese asalto murieron 89 defensores patriotas, casi el 11% de la guarnición total. Campo Elías envió mensajes urgentes a Bolívar pidiendo refuerzos. Los refuerzos llegaron tarde. Una columna de 200 hombres bajo el mando del coronel Rivas que llegó el 22 de marzo, lo que elevó la guarnición a aproximadamente 1000 efectivos. Pero esos números eran aún insuficientes frente a las fuerzas realistas, que para el 25 de marzo habían concentrado más de 2500 soldados frente a San Mateo. El cuarto asalto comenzó a las 14:30 del 25 de marzo, con un bombardeo artillero de 30 minutos, que destruyó la torre de observación norte y derrumbó 15 metros del muro este. Las fuerzas realistas avanzaron en 3 columnas simultáneas a las 15 horas exactas. La columna central, la más numerosa con aproximadamente 600 hombres, iba directamente hacia el edificio del depósito de municiones. Las 2 columnas laterales de unos 400 hombres cada una tenían como objetivo las posiciones defensivas secundarias para impedir que los patriotas concentraran su respuesta contra la columna central. La defensa se fragmentó en los primeros 4 minutos. El muro este colapsado creó una brecha de 15 metros por donde la columna lateral sur avanzó con una velocidad que cortó la comunicación entre los defensores del flanco y el núcleo central. Campo Elías movió reservas para sellar la brecha, lo que debilitó la defensa del sector norte. Y la columna central siguió avanzando, ahora con solo 80 metros entre ellos y el edificio del depósito, luego 60, luego 40. El sargento mayor Torres, el oficial de más alto rango junto al depósito en ese momento, dio la orden de evacuación del almacén a las 15:01. Los 4 soldados asignados como guardia del depósito comenzaron a salir. Torres ordenó a Ricaurte que tomara uno de los 3 caballos disponibles y se retirara inmediatamente. El subteniente asintió, esperó a que Torres se alejara y entró al almacén. Desde dentro, Ricaurte empujó los 2 cerrojos de madera que cerraban la puerta principal. Eran cerrojos de 10 centímetros de grosor, reforzados con hierro, que él mismo había revisado y lubricado 2 semanas antes como parte del mantenimiento rutinario del almacén. Nadie los iba a abrir desde afuera sin hacha o explosivos, y los realistas en ese momento no tenían ni lo uno ni lo otro a mano. El interior del almacén medía aproximadamente 12 metros por 8 metros, con techo de palma a 3,5 metros de altura.
La luz entraba por dos ventanas de 40 centímetros cuadrados en la pared norte, demasiado pequeñas para que pasara un hombre. El olor era abrumador. Pólvora seca con un toque de humedad de la madera de los barriles, grasa de los cañones lubricados, cuero de los arneses de transporte de munición apilados en la esquina noroeste. Ricaurte conocía ese olor de memoria. Había pasado cientos de horas en ese espacio. Caminó hacia la sección central donde estaban los 3 barriles principales de pólvora, cada uno conteniendo aproximadamente 400 kilos en polvo seco y compactado. Abrió su bolsa de herramientas, la misma bolsa de lona marrón que llevaba consigo desde Bogotá y que contenía su equipo básico de mantenimiento de artillería. Llaves de diferentes tamaños, pinzas, un mazo pequeño, cuerdas de repuesto para los mecanismos de disparo y los 3 tramos de mecha que siempre llevaba como procedimiento estándar para situaciones de demolición de emergencia. La mecha era cordón de algodón trenzado impregnado con una mezcla de nitrato de potasio y carbón en polvo que Ricaurte había preparado y calibrado él mismo. Había fabricado ese lote específico 3 semanas antes, en una tarde de mantenimiento preventivo, y lo había probado cortando un tramo de 30 centímetros y cronometrando su combustión. Exactamente 60 segundos, lo que daba una velocidad de 30 centímetros por minuto. Era la velocidad de combustión más predecible que había logrado con los materiales disponibles. Cortó las mechas a longitudes específicas. El primer tramo, para el barril más alejado de la entrada, midió 45 centímetros. 90 segundos de combustión desde el punto de ignición. El segundo tramo, para el barril central, midió 40 centímetros. 80 segundos. El tercero, para el barril más cercano a la entrada principal, midió 35 centímetros. 70 segundos. Conectó los 3 extremos libres en un nudo central y añadió un cuarto tramo de 15 centímetros como mecha maestra. 30 segundos adicionales desde el punto de encendido hasta el nudo de convergencia. Total desde el encendido de la mecha maestra hasta la primera explosión. 100 segundos, 1 minuto y 40 segundos. Suficiente para que la primera explosión ocurriera con los 3 barriles ya conectados y la reacción en cadena garantizada. Los 3 barriles estallarían en una secuencia de aproximadamente 30 segundos entre el primero y el último. Pero la onda de choque del primero ya habría iniciado la detonación simpática en los otros 2 antes de que sus mechas llegaran al punto de ignición. En la práctica, los 1.200 kilos de pólvora explotarían casi simultáneamente. Escuchó los golpes en la puerta. 6, 7, 8 golpes fuertes con culata de mosquete. Voces en español peninsular, acento extremeño o castellano, que gritaban que abriera o sería fusilado. Ricaurte no respondió. Tomó el pedernal y el eslabón de acero que siempre llevaba colgados en el cinturón junto a su bolsa de herramientas, los mismos con los que encendía el fuego del campamento cada noche, y los golpeó 1 vez, 2 veces, 3 veces contra la mecha maestra. La chispa prendió en el tercer golpe. Ricaurte soltó la mecha, se puso de pie y caminó hacia la pared norte, la más alejada de los barriles. Apoyó la espalda contra el adobe frío y esperó. Desde afuera los golpes continuaban. Se escuchó el sonido de un hacha contra la madera de la puerta, después el crujido de la cerradura cediendo parcialmente. Demasiado tarde. A las 15:04 y 22 segundos del 25 de marzo de 1814, los 1.200 kilos de pólvora en el depósito de San Mateo explotaron. La onda expansiva fue equivalente, según cálculos posteriores de ingenieros militares españoles que estudiaron el cráter, a la detonación simultánea de 4 minas terrestres de gran calibre. El edificio del almacén desapareció completamente, convertido en fragmentos de adobe, madera y metal que viajaron a velocidades de 200 metros por segundo en todas direcciones. La columna central realista, 250 hombres concentrados en un espacio de aproximadamente 30 metros por 40 metros frente al almacén, fue destruida literalmente en un instante. Los registros militares realistas posteriores contabilizaron 248 bajas en ese sector.
más un número indeterminado de heridos graves por los fragmentos que alcanzaron posiciones hasta 120 metros de distancia. El cuarto asalto a San Mateo colapsó en los 90 segundos siguientes a la explosión. Las columnas laterales, que no habían visto lo que ocurrió pero escucharon y sintieron la detonación, interrumpieron su avance y se replegaron sin orden de retirada, por instinto puro. Campo Elías reorganizó a sus defensores en 8 minutos y contraatacó a las columnas en retirada, causando 180 bajas adicionales. Para las 16:00 horas, las fuerzas realistas se habían retirado a más de 3 kilómetros de la hacienda. San Mateo resistió. Pero la historia de lo que Ricaurte hizo dentro de ese almacén es solo la mitad del relato. La otra mitad comienza en los días siguientes, cuando los mensajeros llevaron la noticia a Bolívar y cuando la pregunta que nadie quería responder quedó flotando sobre el ejército patriota. ¿Qué habría pasado sin la explosión? Los cálculos son brutales en su simpleza. El ejército patriota en Venezuela en marzo de 1814 dependía del depósito de San Mateo para aproximadamente el 60% de sus reservas activas de munición. Los 4.000 cartuchos de fusil almacenados representaban suficiente munición para que 800 soldados dispararan durante aproximadamente 5 batallas de tamaño medio. Sin esas reservas, el ejército habría tenido que retirarse hacia Nueva Granada, abandonando Venezuela y con ella todos los territorios reconquistados durante la campaña Admirable. Las estimaciones de historiadores militares como el venezolano Gerardo Morales Espinosa, publicadas en su análisis de 1998 sobre logística de la Segunda República, sugieren que la pérdida de San Mateo habría retrasado la independencia venezolana entre 3 y 7 años, período durante el cual las legiones infernales de Boves habrían consolidado el control realista con una violencia que ya para esa fecha había costado más de 30.000 vidas civiles en el centro de Venezuela. Esas son las 4.200 vidas que se menciona en las crónicas patriotas del período. No es un número exacto y documentado individuo por individuo. Es la estimación del número de soldados patriotas que sobrevivieron las campañas de 1814 y 1815, precisamente porque tenían munición suficiente para combatir. Una cifra que los historiadores han reconstruido, comparando los registros de bajas en los meses siguientes a San Mateo con las proyecciones de lo que habría ocurrido si el ejército hubiera tenido que retirarse sin munición hacia Nueva Granada. Lo que sí es exacto es el número de realistas que murieron en el radio de la explosión ese 25 de marzo. 248 confirmados por registros del propio ejército realista, con estimaciones de 30 a 50 heridos graves adicionales. Es el mayor número de bajas causadas por una acción individual de un subteniente en toda la guerra de independencia hispanoamericana. En los días siguientes a la batalla, varios soldados y oficiales que estaban en posiciones de observación elevada describieron lo que vieron. El alférez Cornelio Cepeda, que estaba apostado en un árbol de mango a 140 metros del almacén con función de observador, dejó escrito en su diario de campaña, que se conserva en el Archivo General de la Nación en Bogotá: la explosión fue tan grande que el suelo se movió como cuando hay temblor, y vi cómo los hombres que corrían hacia el almacén desaparecieron en el humo antes de que yo entendiera qué había pasado. El teniente Andrés García, que comandaba una de las posiciones defensivas del muro este, describió en su informe oficial la explosión como un trueno tan cercano que pensé que el cielo se había partido en dos y que la tierra debajo de mis pies se había separado del mundo. Bolívar recibió la noticia de la muerte de Ricaurte esa misma noche, cuando un mensajero llegó a su cuartel en Valencia con el informe de Campo Elías. Según el testimonio del ayudante de campo del Libertador, Manuel Pérez, quien estaba presente cuando se leyó el informe, Bolívar escuchó el relato completo en silencio. Guardó silencio durante aproximadamente 2 minutos adicionales y luego dijo: «Admirable, grande ha sido Ricaurte». Esa frase se convirtió en la inscripción que rodea su retrato en el panteón que lleva su nombre en Villa de Leyva. Bolívar lo ascendió póstumamente al grado de coronel esa misma noche, un ascenso de 3 grados de golpe que no tenía precedentes en la historia militar de la Nueva Granada.
La noticia de San Mateo se extendió por todo el territorio patriota con una velocidad que en 1814 solo era posible a través de cadenas humanas de mensajeros. Y sin embargo tardó menos de 2 semanas en llegar a cada rincón donde había soldados con la causa independentista. No como propaganda oficial ni como comunicado formal, sino como el tipo de historia que los hombres se cuentan entre sí alrededor de una fogata cuando necesitan creer que lo que están haciendo vale algo. Un subteniente, un carpintero, 27 años, una mecha de cordón de algodón y 248 soldados del rey muertos en 4 minutos. Las legiones infernales de Boves continuaron su campaña devastadora durante 1814, y ese año fue quizás el más oscuro de la Guerra de Independencia venezolana. San Mateo no fue suficiente para cambiar el rumbo inmediato de la guerra, pero fue suficiente para que el ejército patriota continuara existiendo como fuerza organizada, en lugar de disolverse en guerrilla dispersa sin munición ni cohesión. Y un ejército que existe, aunque esté derrotado temporalmente, puede aprender, reorganizarse y volver. En 1819, en la batalla de Boyacá, Bolívar completó la liberación definitiva de Nueva Granada, con un ejército muy diferente al que había luchado en San Mateo 5 años antes. Ese ejército tenía cañones funcionando con los tornillos de reemplazo que los técnicos de artillería formados según los métodos de Ricaurte habían fabricado a lo largo de toda la campaña. Tenía munición distribuida con los sistemas de inventario y emergencia que Ricaurte había desarrollado y enseñado a otros. Tenía, sobre todo, la historia de un subteniente hijo de carpintero que en un almacén de 12 por 8 metros había demostrado que la diferencia entre la victoria y la derrota a veces se reduce a 30 centímetros de mecha bien calibrada y las manos que saben cómo usarla. El cráter de 23 metros de diámetro que quedó donde estuvo el almacén de San Mateo se fue llenando de agua de lluvia en los meses siguientes hasta convertirse en una especie de estanque irregular. Los soldados que continuaron ocupando la hacienda durante los años de campaña posteriores lo llamaron el Pozo de Ricaurte. El nombre nunca fue oficial. Nadie lo decretó. Simplemente así lo llamaban. Y así quedó en los diarios y cartas de los hombres que pasaron por San Mateo entre 1814 y 1821. Hoy, en Villa de Leyva, hay una estatua de Antonio Ricaurte en la plaza central. Es una estatua pequeña comparada con las de Bolívar o Santander, los generales de academia con uniformes de gala y espadas decorativas. Ricaurte está representado con ropa de trabajo, la bolsa de herramientas colgada al hombro, en posición de caminar. No hay mecha en su mano. No hay explosión detrás. Solo un hombre de 26 años, hijo de carpintero, caminando hacia algo con la tranquilidad de quien sabe exactamente qué está haciendo y por qué. Esa tranquilidad, esa precisión técnica bajo una presión que literalmente pocos seres humanos en la historia han tenido que soportar, es lo que hace de Antonio Ricaurte no solo un héroe de la independencia latinoamericana, sino uno de los ejemplos más extraordinarios de lo que ocurre cuando el conocimiento físico y concreto del mundo, el tipo de conocimiento que se aprende con las manos en una fragua o en un taller de carpintería, se encuentra con un momento que requiere exactamente esa clase de comprensión y ninguna otra. Los académicos ganan batallas en los libros. Los estrategas ganan batallas en los mapas. Ricaurte ganó la suya con 90 centímetros de cuerda y el conocimiento de cuántos segundos tarda en arder. Y si esta historia te dejó con la sensación de que hay cientos más como esta, historias de hombres y mujeres ordinarios que cambiaron el curso de guerras y naciones con herramientas simples y conocimiento concreto, tienes razón. Hay cientos. Están documentadas en archivos militares, en diarios de campaña, en los registros de las batallas que aprendemos como fechas en la escuela, pero cuyas mecánicas reales, quién hizo qué, con qué objeto, en qué momento preciso, quedan enterradas bajo los nombres de los generales. Este canal existe para desenterrarlas, para contarlas como merecen ser contadas, con los números exactos, con el olor de la pólvora, con el peso físico de las decisiones que tomaron personas que no aparecen en las pinturas de los museos, pero sin las cuales esas pinturas no existirían. Si quieres saber qué pasó en el almacén de San Mateo 4 meses después,
cuando el siguiente técnico de artillería heredó los métodos de Ricaurte y los usó para resolver un problema completamente diferente, con consecuencias que llegaron hasta la batalla final de Ayacucho en 1824. Suscríbete ahora. Activa la campana, porque la próxima historia comienza donde esta termina. Y si pierdes el inicio, perderás la mecánica de todo lo que sigue. Y en estas historias, como en toda buena ingeniería, el principio lo es todo.